Si Dios es un Dios de vida, ¿por qué permitió que mi padre muriera? La respuesta aquí, en Contra el Paredón. Contra el Paredón, con Pastor Tono Rivera. La idea de este segmento, y se llama Contra el Paredón, porque la idea es que usted pueda poner a un siervo de Dios contra el paredón, probablemente preguntar cosas que comúnmente no se preguntarían en una iglesia, en un servicio, y que usted pueda preguntar. Envíenos sus preguntas, sus inquietudes, y hoy tenemos la primera de esas inquietudes. Alguien muy joven que nos habla de algo que le ha provocado raíces de amargura. Escuchémoslo. Hola, buenas noches, Pastor Tono. Siempre los miro, gracias por el espacio. A mí me gustaría preguntarle algo que me pasó hace años, pero que quiero ser sincera, todavía me duele. Yo perdí a mi papá en un accidente. Él era una persona muy buena, servía en la iglesia y yo creo que no he conocido una persona más buena que mi papá. Y no lo digo solo porque haya sido mi papá, sino porque realmente era una persona muy buena. Después del accidente yo ya no pude regresar a la iglesia y realmente quiero preguntar, ¿por qué? Porque hay personas buenas que hacen las cosas bien y son correctas. Tienen que pasar por cosas así. Y personas malas están tan tranquilos y plenos en esta tierra. O sea, no lo comprendo. Antes yo decía, bueno, la vida no es justa, pero yo sé que Dios es justo. Pero no hizo justicia en la muerte de mi papá. Entonces, me gustaría saber la respuesta de que por qué las personas buenas tenemos que pasar por eso y sufrir por la muerte de mi papá fue muy dolorosa. Lo primero que quiero dejar claro es que Dios es un Dios de vida y jamás ha querido la muerte para ninguno. Ni siquiera la de aquel que está lejos de Él, imagínense. Él no quiere la muerte para nadie. Ezequiel 33:11 dice, pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, ni siquiera la muerte del que está lejos de Dios. Él es un Dios de vida, totalmente un Dios de vida. Por cierto, yo también perdí a mis dos padres relativamente jóvenes, o sea, a una edad en la que uno todavía esperaría que vivan mucho tiempo más. Pero es importante en primer lugar entender que tenemos un Dios que no nos mintió. O sea, hay algo bien bonito y es saber, Dios nunca nos mintió. Él fue muy claro al decir, en el mundo tendréis aflicción, mas no teman, yo he vencido al mundo. ¿Quién metió la muerte a este esquema de cosas? A veces la agarramos contra el que no tenemos que agarrarla, fíjense. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, ¿qué más? Matar y destruir. El autor de muerte y destrucción no es Dios. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando la humanidad dejó entrar al destructor, al que vino a traer muerte, le abrió la puerta precisamente al que cuyo resultado es ese, ¿verdad? O sea, la muerte. Dios no había diseñado esta vida para morir, en ningún momento. O sea que si vamos a ver a alguien como enemigo, solo establezcamos el primer principio, es al diablo, al que trajo la muerte. Dios es un Dios de vida, Él nos diseñó para ser eternos. Si alguien entiende lo injusta de la muerte, por cierto, es nuestro Dios. No se nos olvide que Él dio a su Hijo unigénito y fue despedazado por todos nosotros. Me gusta decir despedazado porque así lo dice la Biblia. Fue molido por nuestros pecados. La Biblia habla de la preeminencia del amor. Hablas de justicia en lo que nos dices ahí. ¿Qué era lo justo? Empecemos por ahí. Dios Padre da a su Hijo una vida perfecta, una vida santa, una vida que no había fallado, por la vida de todos nosotros, perdón que use ese término, pero pecadores, malcabrestos, inconfiables, falibles a morir. Y Él decide dar la preeminencia del amor. ¿Qué es la preeminencia del amor? Lo justo era que Tono Rivera estuviera crucificado en esa cruz y Él decide, voy a dar mi vida por ellos. Uy, ahí Él podría haber dicho, no es justo, Padre. Ellos son los que están fallando y yo voy a dar mi vida por ellos. Entonces nuestro esquema de justicia debiera ser, en primer lugar, agradecerle que Él dio a su Hijo. Él tenía que solucionar ese asunto de que nosotros dejamos entrar al enemigo para que la muerte no fuera un problema. ¿Sabes dónde está el problema? No hemos entendido que esta no es la verdadera vida. Para nadie. Ni para el que mandó este mensaje o la que mandó ese mensaje, ni para mí, ni para los camarógrafos, ni para el resto de conductores. Esta no es la verdadera vida. Esta vida es un ratito nada más, es súper fugaz, mis hermanos. ¿Por qué lo permite? Yo te preguntaría, ¿por qué se fue mi papá? ¿Por qué se fue mi mamá? Se fueron seguido, por cierto, de enfermedades terminales que hubiera querido que no, porque me tocó la etapa de verlo sufrir en su lecho de muerte. Sería muy jactancioso si quisiera explicarte por qué
no soy Dios. Lo cierto es que no solo tu papi, todos tenemos una fecha de caducidad en esta que no es la verdadera vida. Tenemos que pasar a la otra en algún momento. Pero déjame explicarte qué pasa con las explicaciones de Dios con un pequeño ejemplo humano. Yo soy pastor, tengo 20 y pico de años de ser pastor. Solo para que entendamos un poquito a Dios. De repente algunos hermanos de la iglesia me han dicho, pastor, mire, fíjese que no nos sentimos ahorita bien como para estar en la alabanza. Es un caso real. Una pareja que cantaban precioso. Y ellos me hablaron a mí como pastor y me dijeron, pastor, fíjate que no nos sentimos muy bien para estar en la alabanza ahorita, danos un chance, estamos trabajando en un área de nuestras vidas. Los ministré, estuve con ellos y obviamente pues se fueron de la alabanza, los quitamos de la alabanza. En algún momento, hermanos, me decían, vos, ¿por qué no están cantando ellos? Si son buenísimos, como ministran, cantan muy bien, Dios les dio el talento. ¿Qué pasaba conmigo como pastor? Yo no podía contarle a la gente, porque entonces sería violar la confianza que me tuvieron ellos. Me pidieron, por cierto, mira, mejor si nadie se entera, lo vamos a trabajar. No era pecado, por cierto, pero era un área que no les permitía estar ahí bien. Yo no podía explicárselo a la gente. Como pastor solo tenía que decir, no, fíjense, muchacha, que no se va a poder ahorita. Y algunas personas empezaron a pensar, el pastor que pura lata, de plano no le caen bien, no es justo. Y tuve que tragármelo, hermanos, porque ¿qué? Ni modo que les dijera, mira, pues contale que no penses mal de mí, fíjate que esto y esto les está pasando. No lo hice. Al cabo de unos 3 años, se supo cuál había sido el problema de los hermanos, que no era un pecado, de una vez lo aclaro. Y entonces algunos, de hecho, una familia se fue de la iglesia, lo confieso. He estado en muchos años sirviendo al Señor. No estén bajando libros. ¿Quién sería los que me conocen más? Se fueron de la iglesia y regresaron cuando supieron cuál había sido la verdad. Se disculparon conmigo y me dijeron, vos, ¿cómo te aguantaste a guardar eso en tu corazón? Algo así pasa con Dios. Él no puede contarnos por qué de cada uno cuando se va. Se fueron mis viejitos, les aseguro. Los que conocieron a doña Elvita, mi mamá era una belleza de mujer. Todo el mundo la quería en la cuadra. Yo cosecho mucho de ese cariño. De hecho, un saludo a todos los hermanos de Zona 6 Proyectos. Juan 14, 3 y 4 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Yo te pregunto algo, ¿y él no se fue, pues? ¿Y no se fue joven, pues? ¿Y no se fue en toda su vitalidad? ¿Y no se fue siendo injusto porque era lo justo que yo muriera ahí? Se fue, pero ¿a dónde se fue? A veces no entendemos cómo es el cielo y ese es el problema. El Señor dijo que nos preparaba un lugar. ¿Para qué prepararle el lugar a algo que no tiene un cuerpo físico? No somos seres etéreos, raros, gasparines, ¿va? Ustedes. No, tu papaíto tiene un cuerpo renovado, según la Biblia, un cuerpo que ya no tiene más dolor, está tan feliz allá, que si Él pudiera llevarte, te lleva. El apóstol Pablo fue arrebatado al paraíso, 2 Corintios 12:4, si lo quieres verificar. Y dijo que había visto cosas que ojo no vio, inimaginables. Yo no sé si entendemos, yo logré entender dónde estaba mi papá y dónde estaba mi mamá, porque mi viejito tuvo un lapsus, eso es una experiencia muy personal, en su enfermedad, porque lo cuidamos, mis hermanos y yo, durante las noches. También agradezco eso a Dios, fíjense, porque no todos tienen esa oportunidad de honrar a su viejo cuando ya se está yendo. Pero él tuvo un tiempo en el que tuvo una visión del cielo, sinceramente. Vio a mi mamá y cuando yo le quería poner su medicamento me decía, no, mejor ya no. Está tan bonito allá que déjame ir. Mis hermanos, hay una parte que me fascina de la Biblia y con esa termino. Apocalipsis 6:11 habla de algunos justos que ya están en la presencia del Señor. Me queda un minuto y con eso termino. Y esos justos le dicen a Dios, ¡ala, que se vengan ya mis familiares! Solo que se vinieran ya sus familiares implicaba, ¿me entiende? O sea, iglesia perseguida, y el Señor les dice esto, Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también iban a ser salvos. Que también habían de ser muertos, como ellos. Ellos le estaban viendo... Perdón, lo voy a chapinizar total, pero era, ala Señor, que los maten ya, hombre. O sea, un ratito de dolor y mira esto tan maravilloso donde van a parecería una locura, excepto para el que está ahí arriba ya. Ese descansen que les dicen, por cierto, me fascina a ustedes. A veces encajamos a Dios en ser muy religioso y no es nada religioso. Descansen en el griego original es anapauo. ¿Saben qué quiere decir anapauo? Refrescarse, confortarse, acomodarse, entretenerse. ¿Qué les digo al Señor? Mucha hambre, aquí hay tanto que hacer. Vayan a entretenerse, ya van a venir los que quieren. Denle chance, todavía tienen cosas que hacer en la tierra. Si entendiéramos qué es el cielo, sabríamos que aquel que se va, como decía el apóstol Pablo,
lo que tuvo fue ganancia. Para mí el vivir es Cristo, no te apartes de Cristo, Él es la vida. Y morir es ganancia, te lo aseguro. Dios los bendiga. Una humilde respuesta pastoral después de años de tratar de entender y conocer a Dios. Este fue Contra el Paredón. Pregunte lo que quiera. Noches con buen